Hola, mi querido Alexis Milo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, mi querido David, buenas noches, bien, ¿y tú? Bien, oye, a ver, ayúdame a explicarle a la gente qué es lo que pasó con el tipo de cambio. Porque ya ves que luego a la jefa de gobierno y a Mario Delgado, si va a bajar de los de 19 pesos por dólar, empiezan a festejar los logros del gobierno, pero se les va se les va a las redes sociales, si llega a 19 y ni una ni otra. No es eh, obra y gracia o falla y desgracia del gobierno mexicano. Mira, lo que pasó con el tipo de cambio es lo siguiente. En días previos habíamos visto que el tipo de cambio se apreciaba, el peso se apreciaba respecto al dólar, ¿sí? Y esto era porque se pensaba que la economía de Estados Unidos venía más débil de lo que se esperaba y que por lo tanto la Reserva Federal no iba a subir las tasas de interés tanto. Eh, y entonces, pues como el Banco de México ya había subido las tasas, entonces, pues eso ayudaba a que las tasas de interés en México pagaran más que en Estados Unidos, que los pesos, los activos en pesos. Sí, se vería más el diferencial entre las tasas de México y las de los Estados Unidos. Exactamente. Así veníamos la semana pasada. ¿Qué pasó el viernes? El viernes pasó que salió muy fuerte la economía de Estados Unidos, en particular el dato de creación de empleos. Se esperaban 185,000 y se crearon más de 500,000 en diciembre. Entonces, lo que dicen los mercados es, como la economía de Estados Unidos viene muy fuerte, la inflación en Estados Unidos no va a bajar y por lo tanto la Reserva Federal va a subir más las tasas de interés. Entonces, va a pasar lo contrario que lo que estuvimos esperando toda la semana, ¿no? Yo lo decía en el editorial, que es un poco no entender la función del freno cuando tienes un coche. Es tan importante el acelerador como un freno. Exactamente, Y exactamente. lo que es los datos, como lo estabas bien diciendo, pues dan la señal de que estaba agarrando demasiada velocidad y no nos fuéramos a estrellar en la primera curva. O sea, es decir, mira, suena paradójico, pero lo que está tratando de hacer el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, es frenar la economía de Estados Unidos para que baje la inflación. Entonces, en la medida en que el freno no funciona para que se reduzca la velocidad de la economía, dicen, pues van a meter más el freno todavía, es decir, a subir más las tasas de interés de lo que se esperaba, y por eso es que el dólar se apreció y el peso se depreció. El viernes, por ejemplo, más bien el jueves, antes de que se conocieran estos datos, pues andábamos en los 18.60, 70, que hemos discutido y que habían prevalecido en ocasión a lo largo de la semana, y cuando se conoce este dato tan fuerte, pues se deprecia pues a 19.20 o algo así. Pero no es por algo que haya sucedido en México, igual que cuando está fuerte el tipo de cambio, no es por algo que suceda aquí. Muchas veces por cosas que están sucediendo fuera que no tienen nada que ver con México ni con el desempeño de la economía mexicana. Yo sé que es difícil de entender, porque incluso para muchos que nos dedicamos a esto, pues es un poco contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo es posible que sale un buen dato de Estados Unidos y que lo que pasa, y que eso es malo, ¿no? Que eso es malo. Pues no, sí, lo que pasa A es que ver, sale un buen dato. yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Es como que agarras tu coche Ajá. y aceleras mucho. Uh-huh. Y de repente sientes que, ay, como que se te va a salir o el coche que traía antes, que si te descuidabas tantito era tan potente que te descuidas tantito empezaba a colearse. Ajá. Ajá. Entonces pues, tienes que irle bajando y a veces es necesario meter el freno para no derrapar. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Y mira, y yo añadí algo a tu ejemplo que es muy bueno. Vas más rápido, metes el freno y el coche no se frena y metes todavía más el freno. Pues es muy posible que acabes derrapando Sí. y que acabes perdiendo el control del coche. Porque no hay que olvidar que ese es el temor. O sea, el temor aquí, y es algo que es importante entender, es que los mercados viven una ambivalencia, y es, por una parte, la inflación, la economía de Estados Unidos viene bien, nos está frenando. Pero por otro lado, si meten el freno
y un día la economía se frena de golpe, entonces, pues la economía podría entrar en una recesión. Por eso ves que los mercados viven un poco bajo toda esta volatilidad, porque estamos entre dos escenarios, entre que se frene y se frene suavemente, se frene de una forma moderada, tal que no se pierda el control de la economía de Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que está tratando de hacer la Fed y que todavía es una gran incertidumbre. Por eso es que se deprecia el tipo de cambio, porque van a tener que aumentar más las tasas, los activos en dólares van a pagar más, los activos, ese diferencial que le ayuda a México se cierra y pues por lo tanto es lo que estamos viendo. Yo sé que no es sencillo, pero creo que es una buena forma de verlo. Sí, mira, en este momento está en 18.89. O sea, ya más o menos se entendió la noticia. Ahora bien, mañana es la decisión, la Junta de Gobierno de Banco de México. Uh-huh. Conoceremos la decisión hasta el jueves, porque así es, y así hay una parte que es muy importante, que es la redacción del comunicado. Correcto. O sea, creo yo, y corrígeme si me equivoco, ¿ya es tan importante la misma decisión como el comunicado? Sí, claro. Mira, de hecho, muchas veces el comunicado cobra mayor importancia. Y te pongo un ejemplo del día de hoy, y con esto cuento la parte de la historia que tú ahorita mencionabas. ¿Qué pasó el día de hoy? Que sale el presidente de la Fed y dicen, bueno, sí, la inflación sigue alta, pero vaya, ya va de bajada. Y sí, va a ser necesario seguir subiendo las tasas de interés, pero como ya lo habíamos dicho, como diciendo, no más de lo que ya habíamos anunciado. Y esto los mercados lo toman como, espérame, originalmente nos habíamos asustado mucho de que la Fed iba a subir demasiado, pero no va a suceder. Entonces quiere decir esto que no estamos en ese escenario de altas tasas de la Fed, etcétera, y por eso es que Sí, o sea, que no va a haber un amarrón, que nada más le pusieron el pie al freno. Exactamente. Y si tú ves, hoy la bolsa en Estados Unidos abrió cayendo, pero cuando habló este señor, el presidente de la Fed, la bolsa subió, porque dijeron sí, van a frenar, pero no van a frenar más de lo que ya habían dicho. Y entonces sube. Y por eso es que el peso, que andaba allá arriba de 19, se regresa a los 18.90 que tú mencionabas hace un momento. Sí, o sea, porque llegó a estar 18, 19.25, 24 por ahí. Ahora, ¿cuál tú crees que es el movimiento que va a hacer Banco de México? Yo, quizá porque me quiero negar a que seamos tan entreguistas, a mí no me gusta esa posición de Jonathan Heath que hay que manejarnos espejo, que además no es compartida, al menos oficialmente, por los miembros de la Junta, ¿no? Mira, ¿Tú qué esperarías? Yo creo que el Banco de México quizá en algún momento habría considerado dejar de subir la tasa junto con la Fed, ¿sí? Que es un poco lo que tú estabas diciendo. ¿Por qué hacer lo mismo que hace la Fed? Pero pasó algo, salió la inflación de la primera quincena de enero que salió por arriba de lo esperado. Sí. Entonces que además México, incluso rompe la tendencia porque ya había empezado a bajar, a diferencia de Estados Unidos, sí. Aquí empezó a bajar y de repente empezó a subir. Que Jonathan Heath y muchos podrán decir, bueno, pero fue poquito, lo que sea. De alguna manera ya le da razón a la posición de subir. Entonces, entre que el Banco de México dice, bueno, ¿para qué nos ponemos creativos? Mejor hay que subir lo mismo que sube la Fed. Está funcionando porque la gente tenemos una postura predecible, etcétera. Y si además a eso le sumas que la inflación en México tuvo un repunte en la primera quincena de enero que hace pensar en que sea necesario subir la tasa, pues yo creo que ahí se volvieron a alinear las estrellas para un incremento igual que el de la Fed, igual que el último de 1/4 de punto que vimos. O sea, ¿tú esperarías que sea 1/4 de punto? Yo esperaría que fuera medio. Yo esperaría que fuera 1/4 de punto, por dos razones.
Porque si lo sube en medio, pues la tasa en México ya andaría entonces en 11%. Es una tasa pues muy alta en una economía que está creciendo poco, ¿no? Cerramos 2022 creciendo más o menos bien, pero pues... Que tiene una inflación muy alta. Exactamente, bueno, tiene una inflación alta, pero la segunda razón yo creo que es porque, a ver, todo esto son balas, ¿sí? Y tú dices si las balas te las gastas ahorita o te las gastas cuando de veras tengas que. ¿A qué me refiero? Salió alta la inflación de la primera quincena de enero, pero no demasiado alta como tú mencionabas. ¿Qué pasa si por algo sale muy alta la inflación en la segunda mitad en la segunda quincena de enero o en febrero? Porque de pronto se nos Claro, va el el dato de precio. inflación se conoce también el jueves. También para México se conoce el jueves. ¿Y qué tal que no sabemos, pero el jitomate subió? O subió la cebolla o algún otro producto que tenga una alta incidencia en la canasta y resulta que la inflación se dispara, es decir, se dispara, se va arriba de lo esperado, ¿no? Pues entonces ahí sí el Banco de México va a decir, bueno, ahora sí necesito subir 50 puntos, no Ujú, ujú. 25. Entonces, si ahorita no tiene por qué gastarse esa bala, probablemente se la van a ahorrar. Yo por eso creo que serían 25. Pero coincido contigo en que si el tipo de cambio se volviera a depreciar, será muy difícil que lo volviera a hacer de aquí al jueves, pero puede ser, pues creo que entonces podrían anunciar un aumento más alto. Pues mi querido amigo, te mando un abrazo con mucho cariño y hablamos pronto, mi querido Alexis, que te vaya muy bien. Gracias, querido David, un abrazo.